El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Continuamos celebrando la Pascua, celebrando estos 50 días de encuentro con Jesús vivo y resucitado, con Jesucristo en persona, ese encuentro personal. Esto es la Pascua. Insisto, no celebramos que Cristo ha resucitado, así como en abstracto, sino que celebramos que Cristo ha resucitado para mí. Cristo ha vencido a la muerte para mí y Cristo viene a encontrarse conmigo. Fijaros, esto es importante porque, mirad, no se trata de vivir una fe de algo que me han contado otros. Pues cuando yo era niño, mis padres y mis catequistas, y a mis padres se lo contó mis abuelos, y así vamos echando atrás hasta que llegamos al apóstol Santiago, y el apóstol Santiago, Jesús. No se trata de una fe que hemos recibido solo por el testimonio, solo por la predicación, sino que, como digo, la predicación viene a preparar mi corazón para ese encuentro personal. Pero es que yo, mientras no tenga ese encuentro con Cristo vivo, mi fe pues está un poco ahí como en una especie de nebulosa, así, ¿no? En un conjunto de ideas, de normas, de mandamientos, de cosas bonitas, pero un poco ahí, que es en el fondo, fijaros cómo vive la fe muchos cristianos, que viven una fe pues ahí, ¿no? Como a ese nivel, como poco concreto y poco aterrizado en la vida, de tal manera que, bueno, la fe es eso que vivo aquí dentro, de puertas para adentro, en la iglesia, cuando yo rezo, y poco más, cuando le pido a Dios, y poco más. Y luego fuera, bueno, pues fuera tengo como mi vida que no tiene nada que ver con mi fe. Pero mi fe es esto, mi fe nace y se alimenta de este encuentro con Jesús vivo. Fijaros, el Evangelio de hoy nos da como varias claves. La primera, que este encuentro es una gracia de Dios, que no es algo que yo provoco, que no es algo que yo tengo que conseguir a base de puños, sino que es el Señor el que se aparece cuando y como quiere y nos concede la gracia del encuentro. Porque fijaros, aunque los apóstoles
le están viendo en persona, le están viendo, le tienen delante de sus narices. Dice el Evangelio que siguen llenos de miedo y de dudas. ¿Cuánto más nosotros que tenemos que vivir de la fe y vivir de los sacramentos? Pues es normal. Es normal que tu fe tenga miedo y tenga dudas. Es normal. Porque, como digo, eran los apóstoles que le tenían delante y aún así seguían aterrorizados y llenos de dudas. ¿Cuánto más nosotros? Pero no importa, no importa. Aquí no importa tus sentimientos, tus emociones, porque esto no es de lo que tú sientes o de lo que tú entiendes, ¿no? Estamos hablando de un acontecimiento personal, como os digo, y es un encuentro con Cristo resucitado y vivo, que mi encuentro puede ser tan real como el que tuvieron los apóstoles, porque sea en la fe no significa que no sea real o que no sea auténtico. Yo puedo tener un encuentro. Es cierto que yo no le veo con los ojos carnales, que yo no le puedo tocar como ellos, palpadme, tocadme. Es verdad que yo no puedo tener esa experiencia a través de mis sentidos físicos, pero puedo tenerla a través de los sentidos del alma, que, como digo, no son menos reales. No son menos reales y no es una experiencia menor, sino posiblemente mucho mayor, mucho más profunda y mucho más auténtica. Entonces, hemos dicho que esto es una gracia que el Señor me tiene que conceder, y es abrir mis sentidos del alma. Esto, fijaros, es como un ciego que nunca ha visto. Porque tú no hayas visto no significa que no haya colores o que no haya formas, porque tú no las hayas visto. Tengo que pedir al Señor que me sane la ceguera, que abra mi gusto, que abra mi tacto, para que yo aprenda a relacionarme con Él a través de los sentidos de mi alma. Pero por otro lado, como os decía, es una experiencia mucho más profunda. Esta gracia que pedimos en la Pascua. Y esta gracia es la de que el Señor me conceda el don de su Espíritu. No solamente es algo que yo hago a través de mis sentidos, sino que hago con todo mi espíritu y con todo mi ser. Por eso, fijaros, dice el Señor que les abrió el entendimiento, igual que a los de Maús, les abre el entendimiento y les concede el don del Espíritu Santo, precisamente el don del entendimiento, que es el que viene a iluminar las verdades de la fe, para que las comprendamos, para que las entendamos. Y esta es una gracia que le tenemos que pedir al Señor, por lo que os decía, porque esto no es algo que yo me propongo o que yo hago unos ejercicios para conseguir, no. Él tiene que abrir mi entendimiento, Él tiene que abrir mis sentidos y Él tiene que hacerlo todo para que este encuentro sea posible, verdadero, real y auténtico. Y así puede ser, y así debe ser. ¿Y qué medios me ha dado el Señor? También lo vemos en el Evangelio de este domingo, de este tercer domingo de Pascua. Lo primero, engancha el Evangelio con el Evangelio de Maús. Y cómo los de Maús le reconocieron al partir el pan. Lo decíamos, Cristo ha querido quedarse en los sacramentos, en los 7 sacramentos, pero especialmente en los que podemos recibir con más frecuencia, que es el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, donde yo debo acudir para buscar ese encuentro con Cristo vivo. Cuando yo voy a confesarme, no voy a contarle al cura mis pecados, al cura le da igual tus pecados. Yo voy a encontrarme con Jesús vivo, que me abraza, que me perdona, que me restaura, el buen pastor, que me toma entre sus brazos. Qué bonito. Si yo viviera el sacramento de la penitencia así, no es un suplicio en el que yo tengo
que escudriñar mi alma y mi mente para que no se me olvide ni un pecado y luego yo se lo tengo que contar a un Señor y que me muero de la vergüenza. Es que no es eso. La confesión es verdad que tiene unos aspectos humanos, pero ante todo es este gozo del encuentro con el Padre que me abraza, que me recibe en casa, de poderme sentir querido por el buen pastor que no me juzga, que me limpia, que me renueva, que me restaura, que me da ese corazón nuevo. Y lo mismo ocurre con la Eucaristía, donde Cristo vivo, Él está en el sagrario, donde yo puedo venir todos los días, todo el tiempo que quiera, estar con Él, hablar con Él, a contarle mis cosas, a dejar que Él me cuente, a vivir en esta relación afectiva de amistad. Las puertas están abiertas para que podamos venir a cualquier momento del día a estar con Él, donde Él ha querido quedarse entre nosotros. Esto es una pasada, es un privilegio, pero es que todavía más, porque yo puedo recibirle dentro de mí, a Jesús vivo, y tenerle en mi alma, conmigo. Por eso, fijaros, no tenemos que buscar cosas extraordinarias, sino vivir de un modo extraordinario lo que tenemos en nuestra vida, diaria y corriente. Pero aún más, no solo ha querido quedarse con nosotros en los sacramentos, sino a través de su palabra. Qué bonita la monición que hemos hecho en el canto del Aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, explícanosla tú. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Él ha querido quedarse en su palabra y es Él mismo el que me explica su palabra, es Él mismo el que hace arder mi corazón como a los de Maús cuando me explica su palabra, lo que hemos leído también al final del Evangelio de hoy, cómo el Señor les explica las Escrituras, les hace entender el Antiguo Testamento, la relación con el Nuevo Testamento, todo esto es el don de entendimiento, el don de piedad. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que va alimentando nuestra alma y va encendiendo nuestro corazón para que nuestro corazón esté encendido en el fuego del amor. Y dice el Evangelio, y así seréis testigos. Solo uno puede ser testigo cuando su corazón arde. Y el corazón arde cuando arde en la palabra, en la oración, en el encuentro con Jesús vivo. Fijaros, esto es la Pascua. Y por eso la Pascua es tan hermosa. Se nos quedan cortos 50 días. Ojalá y todo el año viviéramos en este espíritu, en esta paz, en esta alegría, en este saber que mi vida está en manos de Cristo vivo y que no tengo que tener miedo a nada. Porque Él está conmigo y Él me lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él me lo ha prometido y yo no tengo miedo. Se acabó el miedo y se acabaron las dudas porque Él ha querido quedarse con nosotros. Pues vamos a pedírselo así, hoy sábado, a nuestra Madre, la Reina de la Paz, la Reina de la Alegría, a la que felicitamos todos los días cantándole esa oración preciosa del Reina del Cielo. Le pedimos que ella nos ayude a vivir esta experiencia, la que ella también tuvo que aprender a vivir. Fijaros que para la Virgen tampoco fue fácil. Ella tuvo que acostumbrarse a esta nueva presencia de Cristo en la Iglesia, ella que le había tenido físicamente, pues también tiene que hacerse a esta nueva presencia, que para ella no significaba una menor presencia, pero que también tuvo que aprender y acostumbrarse a relacionarse con su Hijo Jesús de esta manera, al menos hasta que llegó al cielo, hasta que volvió al cielo. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que es nuestra maestra, que nos introduzca en esta escuela de oración, de la palabra, de los sacramentos. Que así sea.